Habíamos quedado la clase pasada con los inicios de la teoría atómica. Habíamos visto desde los primeros esbozos de la teoría atómica moderna con Dalton, hasta el descubrimiento del electrón, del protón y posteriormente del neutrón. Bien, en el medio de eso también tuvo todo un cambio en la física, que yo aprovecho también para darle algunas cosas de física que quedaron colgadas del primer cuatrimestre, y que por ahí son interesantes de saber, más ahora que estuve leyendo, por ejemplo, me voy de tema otra vez, pero estaba leyendo el último número de ingeniería química, y ahora, por ejemplo, hay mucho interés en materiales o en polímeros que tengan ciertas propiedades electromagnéticas, por ejemplo, en realidad, de proteger de radiaciones electromagnéticas, y también que tengan especiales propiedades respecto a la conductividad, porque ahora, no sé si ustedes, el año pasado tuvimos una charla con un chico que es diseñador industrial y está trabajando en Italia. No sé si este año tuvieron esa misma charla en alguna materia, pero nos contaba que en Italia, hay cuna del diseño de automóviles por antonomasia, todo el diseño se está volcando al diseño de vehículos eléctricos. Ya la gente del año pasado, aprovechando la pandemia, toda la gente que trabajaba en motor de combustión interna le dieron el raje y todo ahora es eléctrico. Entonces ahora vienen la búsqueda de materiales que se adapten a los autos que se mueven con motor eléctrico. Entonces hay todo eso lo vamos a hablar más adelante en materiales, pero es muy interesante lo que se ve en el tema de materiales. Y también nuevas formas de tratar esos materiales. Así que tiene interés que hablemos un poquito de ondas y estas cosas, por más que no sea el común de lo que ustedes van a tener que usar en su carrera. Y vamos a estudiar sobre todo el comienzo de una nueva era de la física, 1900, a mano de este señor, que es Max Planck, que medio por, no quiero decir de casualidad, pero llegó a un descubrimiento que cambió nuestra visión tanto de la física como también un cambio filosófico en cómo encarar la ciencia. Pero para eso primero les quiero hablar un poco de ondas. Yo les dije en algún momento que los físicos dividen todo o en partículas en ondas. Entonces primero, para tratar de entender un poco la teoría cuántica, que es lo que vamos a tratar ahora, la teoría cuántica del átomo, tenemos que entender un poquito la naturaleza de la onda. Acá me quedó un celular del año un celular bastante viejo, hay que cambiar esa imagen. Una onda la podemos definir como una alteración vibrátil mediante la cual se puede transmitir energía. Eso es muy importante. Las ondas transmiten energía. Todas las ondas que están a nuestro alrededor, y hoy encima vivimos en una sociedad en la cual las radiaciones electromagnéticas están por todos lados. De un microondas, acá en mi escritorio seguramente tengo varias de ellas. Está de celular, computadora, radios, todavía el que tiene televisores, etc. Todo emite radiaciones electromagnéticas. Y pueden transmitir energía. De muy poca energía a mucha energía. Todo depende del tipo de onda. Incluso hay dispositivos que pueden funcionar mediante la energía que transmiten ondas de radio, ondas muy, muy poco energéticas. Acá voy a compartir otra cosa. Voy a compartir, ahí está, este que estamos cargando, para que veamos distintos tipos de onda. Vamos a ver primero una onda de tipo física, que esta es la que sabemos todos, una gota de agua. ¿Están viendo la imagen? Sí. Si se ve la Sí, imagen, ahí tenemos una onda y cómo se expande. En este caso, como es de 2 dimensiones, se expande en 2 dimensiones, una gota que cae en un lago. Además, a ver si lo puedo ver de costado, esto sería así. Fíjense que esas ondulaciones, acá lo vemos en 3 dimensiones, tienen picos. Fíjense que yo puedo cambiar, acá voy a manejar un poquito, voy a cambiar lo que se llama la frecuencia. ¿Qué quiere decir cambiar la frecuencia? Tirar gotitas más seguido. Ahí, a ver, o puedo disminuir la frecuencia. Fíjense cómo cambian las ondas. Si disminuyo la frecuencia, las ondas, los picos están más alejados unos de otros. Si yo aumento la frecuencia, aumenta la cantidad de gotas que caen, los picos están todos unos más cerca de otros. Con eso vamos a definir alguna propiedad de las ondas. Así que estas ondas físicas tienen características muy similares a las ondas electromagnéticas que vamos a ver. Y puedo cambiar la amplitud. Vamos acá, tiro una gota más gruesa y me produce picos y valles más pronunciados. La amplitud sería la altura que tienen estas ondas. Fíjense acá donde cae la gota.
tiene una altura más alta a medida que yo aumento la amplitud. Vamos a ver otro ejemplo. El sonido se comporta de una forma similar. Es más difícil representarlo. A ver, vamos a prender acá un parlante. También emite el sonido de esta manera. Si uno lo mirara como partículas, porque el sonido necesita un medio para viajar. Sí, el aire. ¿Y se puede transmitir a través de los sólidos? Sí, se transforma en vibración. Esa es la vieja, pues es el viejo chiste que cuentan en ingeniería, ¿no? Que le preguntan a un estudiante en el final, ¿el sonido puede transmitirse a través de los sólidos? No, dice, bueno, salga fuera del aula. Cuando sale afuera le dicen, está reprobado, ¿viste? Atraviesa la pared sin problemas. Es más, en las antiguas películas del oeste, o quizás alguna película de ahora también, para saber si llegaba la caballería, apoyaban los indios la oreja contra el piso, porque los sólidos en general transmiten el sonido más velozmente que el aire. Pero como decían, tiene que haber aire, entonces lo que va a suceder en una partícula es esto lo que pasa con el sonido. Una partícula choca a otra, que choca a la siguiente, que choca a la que sigue, y así es como se forma la onda de sonido. Por eso también hay una limitación en cuanto a la velocidad que puede transmitirse el sonido. ¿Qué velocidad tiene el sonido? ¿Alguien sabe? Más o menos, ¿no? Que les pido el número exacto. 900 kilómetros aproximadamente, profe. A ver, yo me acuerdo de metro por segundo, habría que pasarlo. El metro por segundo, bueno, recorre, a ver, el sonido recorre 1 kilómetro en 3 segundos. Recorre 330, a ver, más o menos, 330 metros por cada segundo. Entonces, porque eso es lo que te dicen siempre, como la luz se mueve mucho más rápido que el sonido, casi instantáneo para nuestro punto de vista, si uno ve un relámpago y se pone a contar 1, 2, 3, si cuenta 3 y ahí escucha el trueno, es porque el rayo está cayendo a 1 kilómetro. O sea, eso es lo que te decían los padres tranquilizarte, ¿no? Si está a 3, es 1 kilómetro, si un segundo entre la luz, entre el destello y el sonido, está a 300 metros, y si no hay diferencia es porque cayó arriba tuyo. Pero así uno puede saber. Entonces, sí, es más o menos, esa es la famosa barrera del sonido, es la máxima velocidad que se puede lograr, que puede lograr el sonido. Esto en aire. En sólidos es un poco más rápido. Y esto se debe a que si miran la imagen, todas estas moléculas están vibrando todo el tiempo. Como yo les dije antes, las moléculas del aire no están quietas. Todo el tiempo vibran, rotan, se trasladan un poquito. Y si todas se pusieran de acuerdo, por ejemplo, un celular, las moléculas de un celular pasa lo mismo. Si todos se pusieran de acuerdo, saldrían volando a 1000 kilómetros por hora. Pero como todas van en direcciones aleatorias, el resultado final es que nada se mueve. En el conjunto del todo no se mueve. Si yo puedo organizar, ahora si los pongo en el sonido, sí, este sonido se traslada a la velocidad de traslación de estas moléculas. Bien, este es un ejemplo también de una onda de tipo de partículas. Por eso es que dicen, viste, si una película del espacio es realista, en el espacio no se escuchan sonidos, debido a que no hay un medio que transmita. Es prácticamente vacío. Entonces todas esas películas de la Guerra de las Galaxias que nos hacían escuchar los sonidos de las batallas, en la realidad no se escucharía nada. Bien. Por último, acá tengo otro tipo de onda que es una onda electromagnética, la luz, por decirlo, luz de distintos colores. Acá yo puedo cambiar la frecuencia. Cambiar la frecuencia también implica cambiar el color de esta luz. Estamos hablando de luz visible. Y se propaga de la misma manera. La diferencia es que una onda electromagnética no necesita de medio para transmitirse. Puede llegar toda la energía electromagnética puede llegar del Sol a la Tierra sin necesidad de tener un medio que lo transmita en ese caso. Bien. Eso para que tenga una idea de qué se trata. Entonces vemos que las ondas tienen un par de propiedades características, que son la longitud. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos picos o dos valles de esa onda.
si lo quieren ver una representación en imágenes, es lo que veíamos de la gota de agua, que producía depresiones y alturas en el agua. Bueno, la longitud, la distancia que hay entre esos picos o esos valles se conoce como longitud de onda. Y se expresa en metros, simplemente. Después, otra propiedad que vamos a tener es la frecuencia. La frecuencia de las ondas es la cantidad de ondas que pasan en un determinado lugar por segundo. Ahora voy a pasar esto todo voy a ponerlo en un pizarrón. Y por último, otra de las propiedades que tiene es la amplitud, que es la altura que tiene este pico. O sea, ¿se acuerdan cuando ponía gotas más gruesas? Producen picos más elevados. Cuando pongo gotas más chiquititas, los picos son menos pronunciados. Y eso es lo mismo que se produce en las ondas electromagnéticas, solamente que nuestra visión es distinta. Bien, acá voy a ir acá a esto. Bien, están viendo el pizarrón, ¿no es cierto? Acá para definirle, nomás que no quede en el aire todo esto y cómo se definía. Esta longitud de onda, si me salió más o menos bien, esta es la que se conoce como longitud de onda. Longitud de onda. Y es esta letra griega, y se mide en metros. Esto es una letra griega, no es que yo hice hice un lambda, no es que hice... Esta es la letra griega, lambda. Se utiliza para distintas cosas en física, en este caso representa la longitud de onda. Y se define en metros. Luego, la frecuencia, que acá va a parecer que hago como una B, pero no es una B, es algo más raro, no me sale del todo bien, que es la letra griega nu. Y esto es la frecuencia de la onda. Y se mide, como yo les dije, esto es la cantidad de ondas que pasan por un lugar por segundo. Entonces es 1 dividido segundo. Y esta unidad, 1 dividido segundos, tiene un nombre propio, y que es un hertz. ¿Escucharon hablar de hertz? Sí, en Se las escribe con radios. mayúsculas. También se emplea para todo lo que, por ejemplo, también los hertz se utilizan para la informática con otro sentido, porque en la informática es la cantidad de ciclos que se realiza un procesador por segundo. Como es una unidad muy chiquitita, estamos acostumbrados también que se utilizan múltiplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy común que escuchemos hablar de megahertz, gigahertz, o hasta terahertz. Que se acuerdan, un mega es 1 millón de algo, un giga son 1000 millones, y un tera son 1000 millones de millones. Ahora, y también para los más viejitos, existía el kilohertz, que tenía que ver también con la radio. Bien. Por último, hay una relación entre estas dos variables, y acá lo vamos a poner, está acá, lo voy a copiar, que me dice que lambda, si lo miramos y lo pensamos un poco, obviamente la frecuencia y la longitud de onda tienen relación, porque a mayor longitud de onda, menor frecuencia. A mayor cantidad de frecuencia, mayor cantidad de ondas, la distancia entre ellas más pequeña, menor longitud de onda. Y la relación entre ellas viene dada por c, donde c es la velocidad de la luz en el vacío. Porque también la luz tiene distintas velocidades, depende del medio por donde se transmite. Y que es un número muy grande. Ahí yo les puse, cuando tienen que hacer los ejercicios, les aclaré acá, vamos acá, yo les puse, ahí veo que ya varios están en los ejercicios, les aclaré que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo.
O sea, serían 30 millones de metros por segundo. Es una cantidad, recorre una cantidad enorme de distancia en poco tiempo. Y que un megahertz es 1 por 10 a la 6 hertz, o sea, 1 millón de hertz. Eso ya está aclarado para que ustedes puedan resolver los problemas, así que acá también está la ecuación, así que no hace falta que se la anoten. Sigo un poquitito y después vamos a hacer los problemas. Bien, ahí está. Bueno, ahí hay unos problemas para que ustedes hagan un poco de cálculo, nomás es para que nos pongamos un poco en onda con los cálculos, a ver si lo vamos a hacer ahora, entonces ya voy a mostrar esta gráfica y después vamos a los problemas. Que son dos, fácilmente. Los microondas se utilizan para transmitir información, o sea, en realidad el primer uso que se hizo tecnológico de las microondas es para transmitir información. Luego alguien se dio cuenta que si ponía la comida atrás de las antenas de microondas se calentaba, y de ahí nació el uso de microondas domiciliario. Pero esa fue la primera aplicación tecnológica del microondas. Entonces acá solamente les pido la longitud de una microonda que tiene una frecuencia determinada, es simplemente aplicar la ecuación para que nos manejemos un poco con estos números grandes. Y luego que una radio tiene una frecuencia de 96,3 MHz, entonces que me digan cuál es la longitud de onda de esa emisión. Pero antes de ir a los problemas les muestro este grafiquito, que es un gráfico, después lo vamos a ver otra vez porque lo vamos a repetir, que es el gráfico del espectro electromagnético, que son todas las radiaciones electromagnéticas conocidas, con sus energías, frecuencias y longitudes de onda y otros datos acá. Fíjense de que todo el espectro electromagnético, con nuestros ojos, nosotros podemos ver esta pequeña fracción que está acá. Hasta exagerado está acá. Todo este poquito están todos los colores que podemos visualizar, desde el de menor frecuencia, que es el rojo, hasta el de mayor frecuencia, que es el ultravioleta. Y por supuesto también podemos sentir, el infrarrojo lo podemos sentir, no lo podemos ver, pero lo sentimos cuando, por ejemplo, estamos con el fuego del asado, y el ultravioleta también lo sentimos cuando nos ponemos al sol, más que sentirlo nos quema la piel. ¿Por qué el ultravioleta es tan peligroso como se dice ahora? Porque el ultravioleta, si miran acá, a medida que vamos a longitudes de onda menores y mayores frecuencias, también es de mayor energía. Los rayos ultravioleta tienen mayor energía que la luz visible. Es por eso que si no estuviera nuestra capa de ozono en la Tierra, estas ultravioletas nos liquidarían, apenas estamos un rato en el sol, nos provocarían quemaduras demasiado importantes para poder recuperarnos. Otro dato, por ejemplo, hay animales que pueden detectar el infrarrojo. Por ejemplo, las serpientes pueden detectar el calor a la noche, lo pueden ver, digamos, tienen visión nocturna debido a que pueden detectar el infrarrojo. Y las abejas supuestamente se orientan porque pueden ver el ultravioleta. Fíjense que en este espectro electromagnético, arriba, están tamaños de cosas comparables a la longitud de onda de esa radiación. Entonces miremos acá, nuestra luz visible está más o menos en línea con bacterias y hasta ahí nomás con los virus. Y eso es lo máximo que podemos ver, lo más pequeño que podemos ver utilizando la luz visible. Una bacteria se puede ver con un microscopio bastante sencillo, un virus ya depende del virus. Hay virus de gran tamaño que se pueden llegar a visualizar con un microscopio común, los otros ya no. Fíjense que el átomo tiene el tamaño asimilable a un rayo X, entonces es imposible que nosotros podamos, eso es lo que dije en la clase antepasada, nunca vamos a poder ver un átomo mediante nuestros ojos, lo vemos a través de equipamiento. Por eso si uno quiere estudiar la estructura de un material, se hace en rayos X, se hace un procedimiento que se hace con rayos X. Si miran acá, los rayos X son más energéticos todavía, mucho más energéticos que los rayos UV. Por eso es que si uno se hace un estudio, digamos, el médico tiene que justificar por qué lo hace y no se tiene que hacer demasiado seguido. Uno, por ejemplo, si viaja, dicen siempre que viajar en estos vuelos que van por el polo, como ahí la capa de ozono es menor y los vuelos alcanzan gran altura, es como hacerse como 50 rayos X un viaje que pase por el polo para ir a Australia, por ejemplo. Entonces las tripulaciones de los aviones no pueden hacerlo demasiado seguido. Y más allá tenemos rayos gamma, que por ejemplo son los famosos rayos cósmicos que pueden provenir de estrellas
lejanas y que tienen muchísima energía. Si estuviéramos, por ejemplo, muy lejos de acá, pero a varios años luz hubiera una explosión de una supernova, barrería con toda la Tierra, porque la energía esta alcanza para liquidar cualquier tipo de vía. Para el otro extremo tenemos las radiaciones de menor frecuencia, menor energía, mayor longitud de onda. Por ejemplo, acá tenemos lo que se hace para imágenes, bioimágenes, lo que se hace para los detectores de aeropuertos. Acá tenemos los teléfonos móviles, están acá, en el tamaño, tienen ondas del tamaño de una pelota de béisbol, dice acá, los radares. Y más allá, esto que ya es una antigüedad, la radio AM tenía longitud, todavía hay radio AM, tiene longitudes de onda que pueden ser de varios cientos de metros, por eso tienen tanto alcance, porque esas ondas rebotan en kilómetros y kilómetros y kilómetros. Una radio FM tiene menos alcance. Fíjense que la radio FM tiene longitudes, tiene frecuencias del orden de los megahertz. Entonces tiene un alcance de 10, 15, 20, 30, depende del día. Un día nublado tiene más alcance que un día de sol porque las ondas pueden rebotar en las nubes. Depende de la geografía del terreno. El terreno ya no se extienden más estas ondas de radio. En cambio, las radios AM se pueden escuchar a mucha distancia. Bien, acá estamos por terminar el tiempo, pero bueno, voy a seguir un poquito más y después a la vuelta hacemos los ejercicios. Entonces, ahí nos dedicamos a eso. Y les hablo un poquito de la teoría cuántica de Planck y después volvemos y seguimos. ¿En qué consistía la teoría cuántica de Planck ahora que hablamos de las ondas? Resulta que a este señor Planck le dieron un encargo. Le dijeron, fíjense, estamos hablando año 1900, así que se imaginan que estamos en los inicios de la era eléctrica, cuando recién empezaba la industria de la electricidad. Yo creo que les comenté, o si no les comento ahora, por ejemplo, la familia de Einstein se dedicaba, creo que le dije en la clase pasada esto, se dedicaba a instalar tendidos eléctricos para una feria, para un acontecimiento especial, era algo de la tecnología avanzada del momento, digamos. Empezaron a surgir la bombilla eléctrica. El encargo que le dieron a este señor Planck es decirme, bueno, ¿cómo puedo hacer para, con la menor energía posible, producir la mayor cantidad de luz visible? Ese era el encargo que tenía Planck. Tenía que hacerlo en forma teórica. Porque si ustedes se acuerdan, ahora ya casi todas las luces son tipo de luces de LED que tienen otro principio, y no sé si ustedes lo vivieron o vieron alguna vez, las bombitas de antes tenían un filamento, que ese filamento se calentaba, y al calentarse producía un montón de frecuencias, entre ellas luz visible. Entonces ahí venía la experimentación, qué tipo de filamento tengo que utilizar, qué relleno tengo que utilizar, cuánta energía tengo que hacer pasar para producir el efecto. Acá, por ejemplo, están distintas temperaturas. Y el problema es que cuando yo caliento un sólido, está bien, emite luz visible, pero no es lo único que emite. Emite mucho calor. Esas bombitas de luz de antes, mucha de su energía se iba en calentar el ambiente o calentar la propia lamparita y no en iluminar. Por eso que las luces LED hoy día tienen mucha mayor eficiencia, porque prácticamente toda la energía que incorpora una luz LED se transforma en energía lumínica. Fíjense que ahora se puede iluminar con una potencia de 9 watts, lo que antes se utilizaba 100 o más, o sea, una décima parte de la energía. Todo el resto de esa energía, las 9 décimas partes restantes, se utilizaban para calentar. Calentaba un montón. Entonces, lo que tenía que hacer este plan, ver la forma más eficiente de hacer esto. Fíjense que acá, estos son diagramas que tengo. En el eje de las X tengo la longitud de onda, o sea, el tipo de luz que tengo. Si lo relacionan con la tabla que había adelante, acá estaría el infrarrojo, para acá están las ondas más del rojo para acá, tenemos el infrarrojo, o sea, lo que vamos a sentir como calor. Y para acá está el ultravioleta. Y vemos, fíjense, a 3000 grados Kelvin, o sea, 3000 grados de temperatura, el pico de la energía se emite en el infrarrojo. O sea que si yo caliento un filamento a 3000 grados Kelvin, casi 3000 grados centígrados,
la mayor parte de la energía se me va a ir en calentar. Si voy a 4000 grados, vamos a ver no solamente que hay una mayor parte de la energía que se emite en la zona del visible, sino que el pico está en el rojo. Así que voy a 4000 grados, voy a ver una luz. Si caliento el sólido, voy a ver luz emitida de un color rojizo. Y si yo lo caliento a 5000 grados, ahí veo una luz de tipo amarilla. Bueno, como combina casi todo lo del espectro, la combinación de todos estos colores me da una luz más o menos blanca. Entonces eso es lo que tenía que estudiar este señor Planck. Y el problema es que no había una... El problema es que no había una teoría única en ese momento y todas las teorías que se hacían fallaban. ¿Por qué? Porque se suponía que la energía se podía transmitir en cualquier cantidad. O sea que una variable, lo que es una variable continua. Yo puedo transferir cualquier cantidad de energía. Y Planck, pero solo a fines matemáticos, para poder hacer una ecuación que le permita resolver el problema, hizo una suposición. Dijo que la energía solamente puede transmitirse en cantidades discretas, como pequeños paquetes. Entonces, la energía no se puede transmitir en cualquier cantidad, sino que tienen que ser estos pequeños paquetes a los que le llamó cuanta o cuantos. De ahí viene el nombre de teoría cuántica. Entonces imagínense, la energía, según esta visión de Planck, que en un principio él no creía que esto fuera real, sino que él decía que era como un artificio matemático para poder resolver el problema. Es como si yo quiero transferir dinero. Esta es la unidad más pequeña a la que puedo transmitir dinero físico. ¿Tá? Si yo quiero transmitir más dinero, bueno, tiene que ser múltiplos de esta cantidad, pero nunca puedo decir la mitad de esto ni un cuarto de esto. Esto es la parte más chica. Bueno, lo mismo pasa con la energía. La energía no es continua, sino que está dividida en pequeños paquetes de energía. Y esos son los paquetes de energía que yo puedo transmitir. Entonces, además de todo esto, hizo una ecuación, lo cuantificó, dijo que la energía de un cuanto es... acá no se nota porque la tipografía no me permite, pero la energía de un cuanto es una constante h multiplicada por la frecuencia. H es la constante de Planck, por supuesto. Si él la descubrió, tiene su nombre. Si yo lo hubiera descubierto, sería la constante de Crotty. No, es la constante de Planck, que tiene un valor que se tienen que olvidar inmediatamente. Lo único que tienen que saber es que la constante de Planck existe y está en todos los lugares de la física. Es un número muy chiquitito. Es 6,63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Si se acuerdan, Joule era la unidad de energía. Entonces, si esta constante de Planck es Joule por segundo, multiplicado por la frecuencia, que es 1 dividido segundo, el resultado de esto me da en joules. Entonces, con esto, Planck podía resolver el famoso problema, que no les dije cómo se llamaba, pero se llamaba la radiación del cuerpo negro. Era la radiación que emitía un cuerpo que absorbe toda la energía y no la vuelve a emitir. Fíjense que acá yo tengo un simulador, es interesante, porque acá puedo cambiar la temperatura, y puedo ir variando la temperatura, y me va a ir variando, fíjense, voy a cambiar esta temperatura, y va variando el espectro. Fíjense que a menor temperatura el pico va cambiando, y se va a ir alejando de la luz visible a medida que aumenta la temperatura. Primero va abarcando mayor cantidad de la luz visible. Fíjense que el Sol tiene este color que está acá. Esta es la temperatura que está el Sol y va a tener el color que está acá. Acá tiene la combinación de colores y el color que uno vería. Y a medida que aumenta la temperatura, vamos a ir obteniendo distintos colores. Acá, por ejemplo, vemos el color de la estrella Sirio, que la estrella Sirio es mucho más caliente que el Sol. Entonces, si ustedes miran de noche con atención, van a ver que las estrellas se ven de distintos colores. Las estrellas que de color tipo azul son de mayor temperatura que, por ejemplo, una estrella que se ve rojiza. Una estrella rojiza tiene menor temperatura. Y el Sol tendría un color blanco, nosotros lo vemos de un color más amarillo, pero esto se debe ya a la dispersión de la luz que sucede en la atmósfera, del cual voy a hablar también un poquito más adelante. Entonces, todo esto lo logró. Había algunas ecuaciones que podían resolver esto, pero ninguna era satisfactoria. Planck pudo resolver matemáticamente, y a nosotros no nos interesa cómo lo hizo, lo pudo resolver aplicando esta teoría de que la energía solamente se puede transmitir en pequeños paquetes. Y con esto, bueno, terminamos este segmento. Ahí está. Hacemos un descanso y volvemos en 10 minutos.